caída! ¡Lo sé! ¡Hay que saltar! ¡Joda! ¡Jonah, hay que hacerlo! ¡Has puesto loca, Clara! ¡No tenemos elección! ¡Sal de este avión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! Jonah, ¿estás ahí? Mierda. Lara, ¿estás bien? Jonah, estoy aquí. Un poco atascada. Una roca me ha atrapado. No te muevas, buscaré ayuda. No, estoy siguiendo a la Trinidad. No quiero llamar la atención. Voy para allá. No tardaré mucho. Jonah, he salido. Ten cuidado, la entrada está repleta de trampas. La Trinidad no ha terminado aún. Deben de estar protegiendo algo. 6 semanas. Y seguimos sin saber quién dirige la célula local de la Trinidad. Pero he hablado con gente del pueblo y están muy ilusionados porque alguien importante viene al Día de los Muertos. Se apellida Domínguez. Deberíamos investigarlo. Jonah, ya estoy. Estoy entrando. Casi he llegado.
Perdona por no esperarte. Ten cuidado. ¡Qué maravilla! ¡Lara! Vaya, mira qué sitio. Está claro que ha merecido la pena. Ya sabemos que busca la Trinidad. Ya, no querían que llegásemos hasta aquí. Bien por las notas de tu padre. He visto el derrumbamiento del pasadizo. ¿Le he hecho un vistazo a la herida? No, estoy bien. ¿Qué es esto? Constelaciones. Esta inscripción es una especie de enigma. Peces rosas, ¿Peces rosas? montaña coronada de plata. Hay una fecha aquí. Pero qué raro. Parece que la han raspado intencionadamente. ¿Por qué sabotearía esto la Trinidad? Normalmente lo destruyen todo. No, creo que es de antes. Pero ¿quién la habrá manipulado? ¡Lara! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Lara! ¡No! ¡Tengo que pillar esto! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Moveos! ¡Deprisa! ¡Venga, ya! Si no me hubieras arrastrado, todavía estaría sacando fotos. Estarías ahí dentro, pero no sé si haciendo mucho. Jonah. ¿Quieres ir a cambiarte? ¿Tomamos un café? Parece que el doctor Domínguez irá esta noche. De acuerdo. Descifraré el enigma, a ver si la fecha tiene algo que ver. Vale. Peces rosas, montañas de plata, investigaré. Por cierto, en esta cafetería supuestamente la comida está muy bien. Conozco al cocinero. No tengo mucha hambre. ¿Qué? ¿Después de todo esto? Yo sí. Me comería una vaca. Ahí está. ¿Algo nuevo sobre el doctor Domínguez? No mucho. Dirige varias excavaciones de la Trinidad. Mi padre lo menciona en su diario más de una vez. Es experto en ruinas precoloniales. Dicen que es un gran tipo. Que ayuda al pueblo. ¿Qué tal tu pierna? Jonah, mira. El enigma. Son direcciones. Para encontrar la ciudad oculta, ve al sur por la orilla hasta ver los peces rosas. Encontré algo para eso. Son delfines rosas, viven en el Amazonas. Y después, y sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña coronada de plata. Mira aquí. Es la constelación de Hidra, la serpiente. Esta estrella es el corazón, se pone por el suroeste. Entonces, al suroeste desde el Amazonas. ¿Brasil? Perú. ¿Perú? Vale, esta fecha de las ruinas, si te fijas, la han raspado. Este número parece un 13 maya, pero ¿y si en realidad es un 8? Con la precesión... ¿Qué? Precesión. La Tierra está inclinada y las estrellas van cambiando por donde asoman en el horizonte. Importa si navegas por la noche. Vale. Vale. En el calendario maya es una diferencia de 2000 años. Antaño el corazón de la serpiente se ponía por el oeste. Pero eso está en Perú y no en Brasil. La Trinidad buscaba en el sitio equivocado. Exacto. Debemos buscar la montaña coronada de plata en Perú.
hay más, algo sobre una llave. ¿Qué busca la Trinidad en la ciudad oculta? Doctor, hemos encontrado algo. ¿Sí? Muéstramelo. Lo has oído, ¿no? A ver a dónde va. Espera. La Trinidad vigila esto. Mezclémonos. Los de la Trinidad van armados. He oído que han traído refuerzos. No me acercaré a ellos para que no pase lo mismo que con la última célula que desactivamos. Sabrán que estuvimos en el otro sitio. Menuda noche libre. ¿Dónde está Domínguez? No puede estar lejos. Debe de estar por el patio. Sí. Vamos a mirar. No estoy acostumbrada al gentío. ¿Prefieres guardias de la tormenta o inmortales? No, esto está bien. Jonah, está en la entrada. Lo veo. Bien, aseguraos de que no me sigan. Creo que tengo otra forma de sortear el muro. Yo me ocupo de esos tipos. ¡Hola, muchachos! ¿Qué tal? Bien. No se puede pasar por aquí. Me dijeron que había una fiesta loca, con tías como disfrazadas. ¿Tú sabes algo de eso? No es para turistas. No, ¿sabes? Me invitó María. ¿La conocéis? Es mi prima. Mi abuela era de aquí, aunque no lo parezca. Descanse en paz. Yo quería hacer una ofrenda o... ¿Qué es eso que hacéis con las mantas? Vale, ¿sabéis qué? Veo que estáis ocupados. No quiero haceros perder tiempo. Seguid a lo vuestro. Gracias por cómo nos protegéis. Nos vemos. Jonah, estoy dentro. Bien. Esos guardias no estaban antes en la entrada. Domínguez debe de sospechar algo. Estarán relacionadas con tus peores miedos. Lo siento. Ahora Dios la tiene así. Esto es. ¿Has contactado con el Alto Consejo, comandante? Sí, señor. Incluso tras el fiasco de Brasil. Nadie cuestiona su liderazgo en la organización. No podemos detenernos ahora. Sí, señor. Están listos para lo que sea. Jonah, Domínguez no es solo el líder de esta célula, creo que es el líder de la Trinidad. Tengamos cuidado. Lara. Sí, te he oído. Disculpe, señorita. Culpa mía. Alguien ha activado una trampa en el primer lugar. Probablemente Croft. Espera, ¿Qué sucede? quiero la confirmación. Basta de suposiciones. Me aseguraré de tener confirmación visual. Jonah, puede que me hayan descubierto. Iré por el callejón. Encontraré otro camino. Ernesto, déjame enseñarte cómo hacerlo. Jonah, han entrado en la excavación. Está vallada y hay un guardia en la puerta. Buscaré otro acceso. He encontrado un buen sitio. Vigilaré el perímetro. En estas ruinas tiene que haber algo más. Una pirámide maya dentro de una cueva. Fascinante. Llévalo a las ruinas. Desde allí no se debería de oír nada. No compliques las cosas más de lo necesario. Oh, venga ya de una vez. ¿Tus últimas palabras? Un momento. Soy funcionario del gobierno.
Tengo que estar aquí. Ya no, señor arqueólogo jefe. Tu empleo ha dejado de existir. No, por favor. No te haré daño. ¿Trabajas para ellos? ¿Qué han hallado? Llevan años buscando la entrada al templo. Hoy la encontramos. Oh, Dios, debo avisar a mi hermana. Está viniendo hacia aquí. Jonah, la Trinidad acaba de intentar matar a un arqueólogo local. Oh, Dios. Tengo que descubrir qué están buscando. Conozco esta figura. Es Ixchel, la diosa de la luna llena. Oh, y esta es Chak-Chel, la luna nueva. Hay una inscripción. Chak-Chel, la llave yace más allá de su mirada. ¿La llave? Es aquí. La entrada debe de estar ahí abajo. Tengo que llegar abajo. Aquí el comandante Rourke. Quiero el emplazamiento asegurado. Cuando llegue el doctor Domínguez, entraremos juntos. Todas las unidades preparadas. El doctor Domínguez está viniendo. Mierda, debo darme prisa. Esto es pan comido. La estatua mira hacia esa cueva. Es aquí. Jonah, estoy entrando. Quizá perdamos el contacto. Recibido. Yo vigilaré a la Trinidad aquí fuera. Parece que esta cueva suele estar bajo el agua. ¿Qué es este sitio?
Jonah, lo conseguí. Estoy en un templo subterráneo. Bien. Vaya. Mala señal. Lara, la Trinidad está usando explosivos. Ya veo, están causando temblores. Hay una pirámide, voy a subir a la cima. Jonah. Sí, aquí estoy. Jonah, aquí hay un mural. Muestra una caja. La inscripción dice, la caja de plata de Ixchel. Debe de estar en la ciudad oculta. Es una leyenda maya. Dice que la caja invocará al dios Kukulkan. El dios de la creación. ¿Eso busca la Trinidad? Espera, hay más. Parece una serie de cataclismos. Un tsunami, una tormenta, un terremoto, una erupción volcánica. Menudo dios de la creación. Bueno, para los mayas Kukulkan es el dios de la creación y la destrucción. Esto parece la constelación de Hydra, pero las estrellas están descolocadas. Jonah, he encontrado una daga. Hay una inscripción. La llave del corazón de Ixchel libera la purificación. No debe caer en manos de la Trinidad. Pensémoslo bien. Mierda. Lara, guardias de la Trinidad. ¡Mierda! Jonah, dirígete a una zona elevada. Oh, no, la has cogido, ¿verdad? Deprisa. Están en camino.
camino. El doctor Domínguez y más hombres, por lo visto, han encontrado lo que buscábamos. Entonces, empieza el asedio. Sí, para eso son los refuerzos. Sí, te oí, ¿vale? Domínguez viene esta noche, ya lo sé. Lo que digo es que la lluvia va a inundarlo todo. ¿Qué coño crees que estoy haciendo? Justo estoy comprobando la bomba de agua. Vale. Vamos a asegurarnos de que todo vaya correctamente. ¿Cómo va esa bomba? Ayúdame a preparar las luces. La operación apagón ha comenzado. Los trabajadores locales no deben salir de aquí con vida. Ah, joder. Sigamos el plan. Asegúrate de que el perímetro esté asegurado. Algo no está bien. Informad. Domínguez, camino. Tus privilegios han sido revocados. Comandante Rourke, aquí líder Gamba. Operación apagón completada. Nada de testigos. Excavación asegurada. Debo darme prisa. Venga, vamos a deshacernos de los cuerpos. Tú, monitoriza la emisora de la policía. Avisa cuando informen de los disparos. Rourke y los refuerzos están en camino. Quiero todo listo para cuando lleguen aquí. Malditos arqueólogos. Tenía ganas de librarme de ellos. ¿Eso es el combustible adicional para el asedio? Sí, llegó hace 5 minutos. ¿Y dejarlo tan cerca del muro es lo más adecuado? Ya te he dicho que acaban de traerlo. Lo trasladaremos dentro más tarde. ¡Al ataque! ¡Avistamiento confirmado! ¡Es Croft! ¡Atacad! ¡Domínguez la quiere viva! ¡Está matando a los nuestros! ¡Mierda! ¡Recibido! ¡Objetivo! ¡Equipo Epsilon! Odio Mierda, hay más. ¿Algo por ahí? Menos mal que estoy aquí. ¿Esta zorra es la que causa tantos problemas? ¡Tú y yo! Espero que no haya más. ¡Ahí está! ¡Alto! No le hagáis daño. Lara Croft. Esperaba conocernos en otras circunstancias. Sabes, me interesa bastante tu trabajo. La Trinidad siempre lo está. La llave de Churchill. He sacrificado mi vida por esto. ¿Dónde está la caja de Ischel? Dámela. Está en un lugar seguro. ¿No la tienes? Nunca imaginé que te la llevarías sin más. Con esta llave y con la caja de plata podemos rehacer el mundo. Sin debilidad, sin crueldad. Y desde luego sin nada de esto. Pero sin la caja... el apocalipsis. La muerte del sol.
Mientes. Lara, lo notaste al coger la llave. Los temblores son normales. Se aproxima un tsunami. Y esta es la primera de muchas catástrofes por tu culpa. ¡Tú habrías hecho lo mismo! Dios. Sí. Coger la llave. Pusiste el apocalipsis en marcha. ¿Te das cuenta de la tragedia que has provocado? La purificación ha comenzado. Ahora depende de mí, detenerla antes de que nos consuma. Tengo que ponerme a salvo. ¡Jonah! ¡Jonah! ¿Lara? Estaba preocupado. He fallado. O peor. ¿Qué dices? Domínguez tiene la daga. La perdí.
Después de todo lo que mi padre pasó, le he dado a la Trinidad justo lo que necesitaba. Usará la caja y el cuchillo para rehacer el mundo. ¿Para rehacerlo cómo? No lo sé, cree que puede librarlo del pecado y de la debilidad. Ese tipo debemos detenerlo. Es todo culpa mía. Lo arreglaremos, ¿vale? Lo prometo. No. Debemos llegar a la ciudad oculta antes que la Trinidad. Necesitamos la caja de plata. Vale, pero antes vamos a poner a salvo a esta gente y luego vamos a por la caja. ¡Nadie está a salvo! No si él se hace con la caja. Tengo que irme solo yo. ¿Solo tú puedes qué? ¿No sabes si esto lo has causado tú, Lara? No estás solamente tú. Esta gente nos necesita. Y nos necesita ahora. Además, ¿qué es lo que tenemos? ¿Un enigma? Necesitamos más que peces rosas y coronas de plata para alcanzar la ciudad oculta. Voy a ayudar a esta gente. Y luego buscaré un avión. Creo que buscamos una montaña volcánica. La corona de plata debe de ser un anillo de nubes. No puedo dejar de pensar en toda esa gente de antes. Lo han perdido todo. El enigma dice: sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña coronada de plata donde deliberan las gemelas. ¿Qué serán las gemelas? Esta tormenta no me gusta nada. Es solo un poco de lluvia. Nos centraremos en la montaña con nubes. Una montaña con nubes. Si la encontramos, ¿cómo sabremos que es la correcta? ¿Intuición? Es la única pista. El mural dice que habrá más desastres. La mejor forma de ayudarlos es detenerlo como a la Trinidad. Vale. ¿Pero cómo lo sabremos? Jonah, lo que sentí al coger la daga... ¿Te refieres a los temblores del tsunami? Más que eso. Fue como si hubiera despertado algo. Sé que no tiene sentido, sé que es difícil de creer, pero confía en mí. Confiemos el uno en el otro. He visto algo por aquí. ¿En serio? ¡Eso es! Esta tormenta no me gusta. ¿Y si volvemos por la mañana? Estamos muy cerca. Supongo que unas turbulencias no van a detener a la Trinidad. Claro. Miguel, ¿hay algún sitio para aterrizar? Sí, puedo dejaros cerca de Kuwait, Jack. Vamos. Agarraos, esto se va a mover.
¡Mierda! ¿Qué estás haciendo? ¡Voy a estabilizarlo! ¡Miguel! La montaña coronada de plata. Estoy cerca. Hay alguien allí. Tengo que acercarme. Aulladores. Fuego. Debe de haber alguien cerca. ¿Hola? ¿Jonah? ¿Miguel? ¿Me oís? ¿Dónde estáis? Parte del avión cayó aquí. Mi equipo está ahí arriba. Tendré que bajarlo. Puede que solo sea un trozo de chatarra. ¡Maldita sea! Vale, aunque no corte. Necesito encontrar algo para afilarlo. Creo que ya está bien afilado. Algo impide que los suministros caigan.
Sí, ya puedo recuperar mi equipo. Oh, ¿por qué no guardé todo el equipo junto? Señorita Croft, ¿alguien me oye? Miguel, ¿dónde estás? ¡Mierda! ¡Miguel! Esto no me gusta. ¡Miguel! ¿Dónde estás? Oh, no. ¿Miguel? ¡Miguel! Joder. Tengo que ir con cuidado. ¡Ya está! ¡El avión! ¡Jonah! ¿Estás ahí?
Creí que habías muerto por mi culpa. Oye, ¿sabes qué ha sido de Miguel? No lo consiguió. ¿Qué te pasa en el brazo? Será algún parásito. Estaba buscando ajenjo, pero no crece por aquí. ¿Me dejas verlo? Oye, ¿qué estás haciendo? Si no lo sacamos, se te pondrá peor. Siéntate. ¿Seguro que sabes lo que haces? Me pasó algo muy parecido de pequeña en Egipto. No mentiré, te va a doler. ¿Crees que la tormenta de antes fue la tormenta? La del mural. No lo sé. A lo mejor deberíamos detenernos y analizar la situación. Nos precipitamos en esa tormenta. No pensaba que fuera a ser tan fuerte y yo... Debería haber insistido en que diéramos la vuelta. O sea, te entiendo. Te centras en un problema y lo demás desaparece. Jonah. No, yo te apoyo. Lo elegí así. Casi siempre. Pero si morimos, ¿quién detendrá los cataclismos? ¿Quién impedirá que la Trinidad haga lo que quiera? A veces siento que debo seguir adelante porque si no lo hago, defraudaré a todos. Aunque por unas pocas horas podríamos haber dado la vuelta. A lo mejor debería ponerle nombre. ¿Vale? Eli, uno de mis primos. Se pasaba el día pegado a mí. Adiós, Eli. Gracias. Deberíamos irnos. Si encontramos Kuwaq Yaku, podemos pasar la noche allí. Muy bien. Vale. Creo que podemos ver el pueblo a través de esas enredaderas. Me alegro de que te quedaras allí. Quería que pudieras localizarme si andabas por ahí. Y como tenía la pistola de bengalas, podemos pasar por aquí. Échame una mano. ¿Ves eso? Debe de ser Kuwaq Yaku. Tenemos que bajar ahí. ¿Seguro que esto es un camino? Vamos, no te separes de mí. Esto no lleva a ningún lado. Dios. Ya casi estamos. Falta poco. Lo he oído antes. ¡Te tengo! ¿Estás bien? Estoy bien. Un par de escalones más. Vale, vale. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Supongo que es por aquí. Tú primero. ¿Qué es eso? Creo que es algún tipo de estela o... ¿Me ayudas con esto? Claro. ¿Qué es? Es una receta. Parece una mezcla de hierbas. Podría ser útil si encontramos más jaguares. Esperemos que no.
La salida está por aquí. ¿Los cuadernos de tu padre dicen algo sobre Perú? No. O sea, se supone que hay una ciudad de oro secreta en Perú. Paititi. Todos los cazadores de tesoros del mundo la buscan. Sus notas terminan en México, como si hubiera perdido el interés o... No lo sé. El siguiente libro empieza en Siria. Creo que podemos salir. Jonah, ayúdame con esto. ¿Ves? 2, 1. ¡Vamos! ¡Lara! ¡La pistola de bengala! ¡Lara! ¿Estás bien? Ayúdame con esto. Tu espalda tiene mala pinta. Voy a montar el campamento. Déjame echarle un vistazo. Mala pinta. ¿Sabes qué? Con todo lo que nos ha pasado últimamente, he estado pensando en mi hermano. Siempre intenté protegerlo. De mi padre. De sí mismo. Pero lo perdí. Hiciste todo lo posible. Si yo hubiera estado en el sitio adecuado, en el momento preciso, él seguiría vivo. Si hubiera podido hacer algo. No puedes proteger a todos. Gracias. Lo echo de menos. Lo sé. Mis padres. Los echo de menos. Yo soñé con mi madre hace poco. ¿Sí? Fue tan real. De pequeña, mi padre solía ocultarme cosas. Las escondía. Cosas de ella, sobre todo. ¿Y por qué hacía eso? Al morir ella, él pensó que me harían daño. No me impidió buscarlas, claro. Pero tengo tantas preguntas. Tu padre creó tantos misterios como resolvió.
Domínguez dijo que usaría la caja de plata de Ischel para rehacer el mundo. Si tuvieras ese poder, ¿tú qué harías? Tendría pánico, seguro. ¿No volverías de nuevo con tu hermano para poder estar con él? ¿Y perder todo lo demás? Ni hablar. Me gusta este mundo. No es perfecto. Pero todo lo que quiero, ahora, está en él. Para conseguir el tesoro, la aventurera Lara Croft debe ser más astuta que el rey, llegar a la tumba prohibida y resolver el misterio de la Reina Blanca. El camino estará lleno de pruebas. Lara, ¿estás con los deberes de matemáticas? La aventurera no tiene tiempo que perder. ¡Ahora voy, papá! Las altas murallas del castillo esperan, tentadoras. Lara escala sobre un lago de lava hirviente. Es hora de hacerse con el tesoro de la tumba prohibida. Nuestra heroína no puede hacer ruido o alertará al rey. ¿Qué tiene que ver Lara con todo esto? Está en su cuarto haciendo los deberes. No le queda mucho tiempo. La guardia del rey no esperará que Croft escale el castillo. La torre es más alta de lo que pensaba. Nuestra heroína avista otra entrada. ¡Fuera! ¡Vete! La joven Lara se enfrenta a la gran altura y al enorme peligro y los expulsa de su mente. Ya casi estoy. Recupera el equilibrio y su objetivo. Ahora debe dirigirse a la tumba prohibida. Los parapetos están dañados. Tendrá que pasar como pueda. Está tan cerca que casi puede tocarlo. Pero un campo de fuerza invisible se interpone en su camino. Tiene que haber otra entrada. La intrépida aventurera ha coronado la cima.
fin encuentra un acceso abajo. Tendrá que ir con cuidado. ¿Por qué hago estas tonterías? ¡Mierda! Croft sonríe ante su astucia. Ya está cerca. Finalmente, entré en la tumba prohibida. ¡Hala! De noche, el gran murciélago robó a la reina en 30 norte y 90 este. Con su pluma, escribió a su corazón. Con luz, liberó a su amor. ¿La reina blanca se sentirá sola? Con luz, liberó a su amor. ¡Ha funcionado! Croft ha llegado al entresuelo prohibido. Tendrá que ir con cuidado. El murciélago despliega las alas. El escudo del caballero refleja el rayo de luz. Ahí está. La reina blanca. Atrapada. Tengo que ayudarla. ¡Ya puedo liberarla! Con luz, liberó a su amor. Impresionante. Con el corazón a mil, Lara cruza el umbral hacia lo desconocido. Son cosas de mamá. El camino estaba oscuro y protegido por murciélagos, dijo el caballero rojo. La reina blanca lo miró con una sonrisa curiosa y dijo: Nada. Los murciélagos no me dan miedo. No me asusta nada. Cuéntame más. Tú y yo cabalgando sobre un tiranosaurio en Egipto. ¿Y papá? Trabajando.
Esto es muy, muy importante. No puedo abandonar mis responsabilidades a punto de... Siempre estás igual. Tu obsesión está destruyendo a esta familia. ¿Obsesión? ¿Estoy obsesionado? Estás perdiendo la infancia de tu hija porque siempre estás en alguna tumba en la otra punta del mundo. ¿Por qué no eres feliz con lo que tienes? Oh, por el amor de Dios, tú no tienes que afrontarlo. ¿Papá? Vamos, por el amor de Dios, no lo entiendes. Esta es probablemente la más importante. Tengo que hacerlo, no lo ¿Papá? ¡Papá! ¡Papá! Vamos. Por favor, papá. Despierta. Papá. No me dejes. Buenos días. Hay una carretera. Vamos a mirar. ¿Qué pasa? Mierda, la Trinidad, agáchate. Mierda. El camión está atascado. Eso ya lo veo. ¿Qué podemos hacer? Sígueme. ¿Cómo quieres que lo sepa? ¿Qué estás haciendo? Atrás, escóndete. Eres el de logística, ¿no? Yo no he decidido cruzar el puente. ¡Un momento! ¡Los tengo! Espera, son aliados, pero mantén los ojos Debería abiertos. echar un vistazo. Yo me encargo. Déjalo justo ahí. Asegúrate de que nada pueda pasar. Quiero toda esta zona clausurada. Sí, señor. Si hay algo en este lugar, lo encontraremos. ¿No han encontrado la reliquia? Me encantaría ser yo quien lo hiciera. A mí no. ¿Por qué no? Serías un héroe. Seguramente estaría muerto. No, gracias. Prefiero seguir aquí sentado buscando enemigos. ¡Qué silencio! ¿Qué está haciendo tu equipo? Miraré. No les pagamos para hacer turismo. Tendremos que ir por debajo. Sí. Sabemos que ahí está el templo principal. Debemos buscar alguna ruina más pequeña que hayamos pasado por alto previamente. Vale. Está totalmente encajado. Creo que si lo movemos nos quedaremos sin él. Tendremos que reforzar el puente. Será complicado encontrar con lo que apuntalarlo. ¿Por qué no probaste el puente, como te dije? Estoy seguro de que probamos el puente antes. Joder, no pienso cubrirte. Quizá consigamos sacarlo. Es posible. Deja que lo piense. Podemos con ellos. De acuerdo. Ve a la izquierda. Yo me ocupo de ellos. ¿Pero qué? Escóndete. Dave, Sammy. Serán. Les dije que probaran el puente primero. Hijo de... Dave, Dios. Hay que ir a investigar eso. ¡Ni se te ocurra! ¡Que te den! ¡Alto! Gracias. ¿Estás bien? Sí. Coge esto. Espero que no haya más. Por poco. Sí. ¿Cómo han encontrado este sitio? No lo sé. No es precisamente la civilización que esperaba encontrar. Estupendo.
Venga, vamos. ¿Alguna idea sobre las gemelas del enigma? Podrían ser cualquier cosa. Una pareja de monumentos, montañas, ríos. Supongo que lo sabremos cuando lo veamos. Ahí abajo hay gente. Espero que sean amistosos. Será mejor que hables tú. Hola. ¿Hay algún sitio cerca donde poder pasar la noche? ¿Cómo os habéis adentrado tanto en la selva? ¿Os habéis perdido en una excursión? No. Antes vinieron por aquí unos tipos que buscaban ruinas. ¿Vais con ellos? La Trinidad. Definitivamente no. Ya, bueno, necesito un descanso. Acompañadme. Perdona por preguntar tanto, pero el único hostal del pueblo es el mío. Ser precavido nunca está de más. Por cierto, soy Jonah. Abby. Lara. Pasad, sentaos. Carlos, 3. Bueno. ¿A qué habéis venido exactamente? Íbamos a resolver un enigma y nuestro avión se precipitó. ¿O sea, se estrelló? Sí. ¿Y conseguisteis sobrevivir a eso? Bueno, volábamos muy bajo. Estamos buscando ruinas mayas. ¿Mayas? Sabéis que estáis en Perú, ¿no? Sí, una larga historia. Ah. Gracias. La verdad es que no pareces el típico arqueólogo. La arqueóloga es ella, yo soy el cocinero. ¿En serio? Sí. ¿Ya habéis probado nuestro ceviche? Es la especialidad. No, a no ser que crezca en la selva. No, no me digas que no habéis visto los árboles de pescado. ¿Dónde la hicisteis? En México. ¿Por qué? Es que he visto este símbolo antes. ¿Dónde? En unas ruinas cercanas hay una pequeña roca con algo parecido a esto tallado. ¿Te importa si echo un vistazo? No. Adelante. Pero te garantizo que no son mayas. Mis antepasados eran incas de pura cepa. ¿Por qué no descansas un poco? ¿Estás segura? Te prometí un día libre. No le voy a decir que no a eso. Que te diviertas. Igualmente. ¿Tiene algo que quiera comerciar? Jonah, he encontrado ruinas incas, pero creo que el templo es más antiguo. Sí, Abby recordó dónde había visto ese símbolo. Está en algún lugar dentro del templo. Bien, dale las gracias de mi parte. Estoy aquí. Si queréis darme las gracias, no rompáis nada. Enseguida estoy ahí, Lara. Oye, parece mucho más grande por fuera. ¿Qué has hecho? Mira esto. Ischel y Chakchel. Las gemelas se reúnen. ¿Qué es? Lara... ¿Qué? Abby dijo que no rompiéramos nada. No lo estoy rompiendo. Estoy recuperando el original. Alguien intentaba ocultarlo. Las gemelas se reúnen antes de seguir la senda de los vivos. Lo han manipulado. Como aquella cosa de México. Esto debe de llevar al templo de la vida. Ve, yo me quedaré aquí, a ver qué más encuentro. Muy bien.
La vida y la muerte. Jonah ha encontrado el templo. Estupendo. ¡Mierda! La Trinidad ya está ahí intentando entrar por la fuerza. Iré tras ellos. Puesto de avanzada. Informe de estado. Operación Lobo Solitario en curso. Camiones en camino. ¿A qué viene esa prisa repentina? El doctor Domínguez está aquí en Perú. ¿Te parece suficiente? Sí, comandante. Lo siento, señor. Los drones fueron realmente útiles, pero bueno, el barco también está bien. Me alegra que estés aquí. Tenemos un problema. ¿Otra vez el generador? De acuerdo. ¿Quiere que busquemos bajo el agua? Quiere que busquemos por todas partes. Obviamente nos estamos buscando algo. ¿De acuerdo? ¿Van a proporcionarnos equipos de buceo o algo? Mejor, unos cuantos drones subacuáticos. Esto pinta mal. Muy mal. Lara, ¿estás bien? Sí, aquí hay una base de la Trinidad. Jonah. ¿Qué ha pasado aquí? Os dije que no rompierais nada. Abby, ¿puedo explicarlo? Luego hablamos, Lara. No hagas ninguna locura. Por venir aquí el comandante Rourke. ¿Habéis asegurado la zona? Casi. Todos los puntos de acceso están cubiertos y la mayoría de las barricadas están listas. Casi no es suficiente. Cubrid todo el perímetro ya y aseguraos de que nadie pueda acceder. Sí, señor. Señor, ¿puedo preguntar qué está pasando? Ya viene el equipo de reconocimiento. ¡Maldita sea! Jonah, Rourke está aquí, en Perú. Ha ordenado clausurar una excavación situada bajo un viejo pozo de petróleo. ¿Vas a echar un vistazo? Sí, veré qué descubren. Rourke estaba en Cozumel cuando Domínguez cogió la daga. Deben de haber averiguado algo sobre la ciudad oculta. Aquí ha habido una masacre. ¿Qué ha pasado? Jonah, he entrado en el templo. Creo que aquí también tenemos algo. Hay unos números. Voy a limpiarlo. Los números parecen la primera parte de unas fechas. Ischel a la izquierda, Chakchel a la derecha.
¿Otra puerta? Aquí tiene que haber algo más. Eso es. Jonah. Hola, Lara. Soy Abby. Ah, hola, Abby. He encontrado un mural. Parece mostrar una especie de viaje. Al entrar por la boca de un jaguar, sigue una serpiente hacia un ojo de plata. Ajá. Por el camino hay una araña y un águila que se eleva hacia un templo. Vale, no sé muy bien qué es lo demás. Pero la boca del jaguar está por aquí. ¿Ah, sí? Sí, escultura de gato. Dientes grandes. Ah, ya ha vuelto. Lara, ¿estás bien? Sí, estoy regresando. Vale. Creo que esto te va a gustar. Interesante. Dios, no hagas eso. Lo siento. ¿Alguien más lo ha conseguido? Ni idea. Campamento base. Campamento base, adelante. ¿Nada? Silencio, necesito escuchar. Aún no puedo. ¿De qué tienen tanto miedo? Mierda, perdí la radio en el accidente. ¿Qué ha sido eso? ¡Pido refuerzos! Los refuerzos están en camino. ¡Diles que se den prisa, maldita sea! ¡Atrás! ¡Os lo advierto! ¡Alejaos de mí! ¡Joder! Tranquilo, cálmate. ¿Puedes contarnos qué pasó? Solo vi garras, dientes. Me golpearon. Gritos. Huesos. Se acabó. Estás a salvo. Están por todas partes. ¿Estás bien ahora? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¡A la izquierda! ¿Qué criaturas son esas? No, cadáveres por todas partes. Las criaturas los mataron. ¿Por qué? Jonah, Abby. Hola, Lara. He visto algo. A la Trinidad los perseguía algún tipo de criatura. Emitía un siseo y se movía muy rápido. Lara, eso parece la leyenda del pistaco. ¿Nos estás tomando el pelo? No, sé lo que vi. ¿Estás a salvo? Sí, estoy regresando. Estamos abajo.
Hola. ¿Habéis estado abajo? Te estábamos esperando. ¿Qué crees que encontraremos? El mural mostraba una serie de pruebas. Creo que conozco otro camino. Vale, iré delante. Nos vemos en el otro lado. Jonah, si puedes oírme, creo que sigo sobre la pista en la prueba de la araña. Voy a subir arriba del todo. Increíble. Jonah, estoy en la siguiente prueba, el águila. Creo que está relacionada con el viento. Sigo hacia el oeste. Ahora estoy bajando. Hay un río subterráneo. Sigue en pie después de siglos de terremotos y tormentas. Si estuviera bien puesta, podría ser una escalera. Esto tiene buena pinta. Impresionante. Tengo que encontrar otra forma de subir. Huracán, cara a cara en un templo construido en tu honor. Cuidado. Jonah, he superado la prueba del viento. Debo de estar cerca de la ciudad oculta.
Jonah, las vistas son impresionantes. La ciudad oculta tiene que estar cerca. Lara, he conseguido pasar. Estoy entrando en una caverna. Jonah. Mierda. ¡Oh, mierda! No puedo quedarme. ¡Vaya! ¡Está cediendo! Por poco. Vale. Jonah, puede que la haya encontrado. La ciudad oculta. Voy a buscar la serpiente del ojo de plata. Hola. Puedo ayudarte. Vete. Este no es tu lugar. Oye, sé que te duele, pero... ¡Mauputzul! La Trinidad. Gracias. ¡Fuelle! ¡Fuelle! ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Soy investigadora. Lara Croft. Volverán. Debemos irnos. Traedla. Eres mi hijo y mi heredero. No debes correr riesgos innecesarios. ¿De no haber estado, ella nos habría encontrado? Al menos estás bien. Si no estás con la secta, ¿cómo nos encontraste? Seguí un mapa desde un templo. Esperaba ruinas, no a vosotros. Ni esto. La secta. ¿Por qué atacó a tu hijo? Reconozco su insignia, es la Trinidad. Estoy intentando detenerlos. ¿Qué es lo que pretenden? Buscan un artefacto, una caja unida a una diosa lunar. ¿Qué harás con ella? ¿Robarla? ¿Venderla? No. No quiero que la Trinidad, la secta, se haga con ella. Son peligrosos. ¿Por qué? ¿Qué te han hecho? Mataron a mi padre. Te enseñaré algo. ¿Sabes qué es esto? Es Paititi. Has llegado. Paititi.
La ciudad oculta. ¿Qué es el ojo? Es un lugar de muerte y sacrificio. ¿Crees que el artefacto está ahí? Sí. Nadie ha regresado jamás. Tendré que intentarlo. ¿Te arriesgarás solo por detener a la secta? Sí. Traedlo. John. ¿Estás bien? ¿Lo conoces? Es mi mejor amigo. ¿Y Abby? Está bien. ¿Quién más te busca? Nadie más. Creo que buscamos lo mismo. Te llevaremos hasta la serpiente, pero tu amigo se queda. Si mientes, no llegarás lejos. Y él no estará cómodo. Eso no será necesario. Está bien. Me quedo. Etzli, tráele ropa. Uchu, quédate con él. Volveré lo antes posible. Vale. Bonito lugar. No hables. Esto es increíble. Yo no sé cómo te llamas. Te pido disculpas. Como líder rebelde, debo ser precavida. Soy un Uratu, la reina legítima. Etzli, todavía me debes un informe de exploración. Sí, madre. Esta mañana vi una cosa. Vi a Hakan discutiendo con su vecino. Parecía enfadado. En cuanto me acerqué, guardaron silencio. Y luego se echaron a reír como si alguien hubiera contado un chiste. Planea algo. Buen trabajo. Gracias, madre. ¡Hakan! ¿Qué ocurre? Sectarios, esperando que llegue su deidad. En caso de catástrofe, el dios Kukulkan deberá ser sacrificado para alimentar al sol, o el mundo perecerá. ¿Sacrificar a un dios? El sacrificio es mi deber. Pero el líder de la secta ocupará mi lugar y será un dios. Cree que podemos cambiar el mundo y vivir en su paraíso. Rehacer el mundo. ¿Qué? Creo que me suena. Ahí está. Lo conozco. Es el Dr. Domínguez. ¡Mirad! El instrumento de nuestra unidad y salvación. Pronto, nuestros sueños de paz y seguridad se harán realidad. Le llaman Kukulkan, pero su nombre es Amaru. Nació aquí, pero lo criaron forasteros, con mentiras. Todos creen en él. Pero tú no. Mi marido Sairi era su hermano. Discrepaban sobre el futuro de Paititi. Al morir Sairi, Amaru se unió a la secta. Visteis la tormenta. ¿Os preocupa que ocurra algo peor? Os aseguro que Paititi crecerá y prosperará por siempre. Lo conozco. Si Amaru lo consigue, los que disintamos no veremos el paraíso. Se desharán de los rebeldes. No si no encuentran la caja. Sí.
Debemos encontrarla antes. Amaru puede que entre en razón y acepte el amor. ¡Muerte a los intrusos! ¡Se hará venganza! ¡Hakan! ¡Basta! Debemos atacar mientras la serpiente esté al alcance. Pronto se hará justicia. No arriesgues nuestra rebelión por un impulso. Etzli, adelántate. Te veo al borde de la montaña. Último aviso. Sigue a Etzli. La ropa no los despistará mucho tiempo. Traeré la caja. Lo prometo. Se te advirtió que mantuvieras la paz. Solo he ido a dar un paseo con mi hijo. Amaru se está impacientando. No volverá a pasar. Jonah, ¿puedes responder? Sí, Uchu y yo hemos acampado. Todo va bien. Domínguez está aquí. Es el líder de la secta de Kukulkan. Los rebeldes de Unuratu los combaten. ¿Qué? Lleva años aquí. La Trinidad controla Paititi. Vaya. Iré al ojo de la serpiente. Debemos conseguir la caja antes de que ocurra otro cataclismo. ¿Dónde está mi madre? Está arreglando las cosas entre los guardias y Hakan. ¿Qué hay más allá de Paititi? Bueno, muchas cosas. El mundo es muy grande. ¿Más grande que Paititi? Más grande que 100 Paititis. ¿Qué? ¿Me llevarás allí? Creo que tu madre tendrá algo que decir al respecto. Lo que buscas está aquí. ¿Cómo sabré que he encontrado la sala correcta? Por el olor a muerte. Si logras sobrevivir, puedes seguir el viejo sistema de riego para regresar. Nos vemos allí. Ten cuidado. La secta suele patrullar por la zona. Por ahí. ¡Qué peste! Debe de ser el lugar que mencionó Etzli. Calma, Lara. Cuidado. Voy a vomitar. Sacrificios rituales. Oh, genial. Supongo que no queda otra.
¿Es uno de los rebeldes? Hay una entrada en algún sitio. Una serpiente con un ojo de plata. Voy bien. Sí, por ahí. El olor cada vez es más fuerte. Lara, ¿qué tal vas? Hay otra serpiente con un ojo de plata. Creo que me estoy acercando. ¿Y tú? Hablando de tatuajes con Ucho. ¿Tatuajes? Sí, viste los de un Uratu, ¿verdad? Una garza y un eclipse. Podrían tener algo que ver con la caja de plata. No lo creo. ¿Es una especie de cámara de desangrado? Vale, ahora hay que acabar con esa barrera. Demasiada humedad, necesitará un acelerante. Y ahora por la caja de plata. Una serpiente. Será lo que busca la Trinidad. Edsley. Aquí está el príncipe rebelde. ¡Edsley! ¡Ahí! ¡Atrápenla! Combattimanti, ho ultimi vaganti. Hola, Lara. Si puedes, vuelve. Uchu quiere pedirte una cosa. Creo que se trata de un favor. De acuerdo, volveré lo antes posible. Un Uratu. Han capturado a Edsley. Lo sé. Lo tienen en los barracones. Pensaremos cómo liberarlo. Intenté llegar a él, lo siento. Es un guerrero. ¿Qué es eso?
Es una llave. Parece ser del templo de la montaña. Está junto al lugar donde lo retienen. ¿La caja de Ixchel está conectada a los barracones? ¿Por eso la secta ocupó el templo? Está muy vigilada. Cuando entremos, debemos hacerlo con sigilo. ¿Hay puerta de atrás? Había una en la mina, pero se ha deteriorado. Es muy peligroso. Creo que me las apañaré. Quizás sí. Sobreviviste al foso. No he vuelto a entrar desde mi niñez, pero creo recordar que los barracones están en una fortaleza interior. Si consigo entrar por detrás, abriré paso para que entres. Liberaremos a Etzli e iremos a por la caja. Iré a por mi hijo. Ve a por la caja. Jonah, creo que estoy cerca de la mina. Uchu dice que está al borde de la montaña. Ha enviado un rebelde para que abra. Gracias. Ya estoy aquí. Debo tener cuidado. Kawuji Kujelani, Tulakal Tuushan, Telumo, Teiko, Taktejao Kawuji Mei, Tanukimi Yunki, Ushanta, Usata, Estoy dentro. Unuratu se acaba de ir con Hakan. Estará lista cuando abras la puerta. Este parece ser el lugar correcto. Ahí está la puerta que debo abrir. Juntuni Shokol, Kalambil. ¡Madre! ¡Uchu! ¡Sácalo de aquí!
Jonah. ¿Qué tal, Edsley? Bien, lo rescataron, pero Unuratu fue capturada. Oh, no. ¿Estás bien? Sí, voy a buscar la caja. No sé cuánto tiempo me llevará. Haz lo que debas. Gracias. El ojo de la serpiente. Ahí está. Está alto, pero podría tirarme. Esto es increíble. Deben de ser los soldados de la Trinidad que desaparecieron. Hora de moverse. Mira todo esto. ¿Qué hay tras esa puerta? Esto servirá. Ya casi está. Sí.
dónde sale toda esta gente? No han entrado. Estas figuras se parecen a esas criaturas, pero son gráciles. Yasil, diosas de protección. La caja de plata de Ischel fue forjada en el paraíso y traída a la tierra. ¿Esas criaturas la crearon? Ni los falsos dioses ni los fanáticos podrán pasar. La protegen. Por eso me atacan con tanta agresividad. La guardan aquí hasta la renovación del sol. Aquí. Tiene que ser aquí. Un eclipse y una garza. Como los tatuajes de un Uratu. ¿Pero dónde está la caja? ¿O no una sacudida? Por fin lo he logrado.
Podría usar eso para escalar y salir. Tendré que saltar. No hay otra forma. Lara, si puedes oírme. He llegado. No estamos donde Unuratu. Estamos en una cueva cercana. La entrada está marcada con una garza y un eclipse. Voy para allá. Quizá nos manden apoyo. ¿La tienes? Era una trampa. Se llevaron la caja y Unuratu fue capturada. Lo sé. Estamos trazando un plan. La llevaron a la prisión del viejo templo. Hakan guió un asalto y también lo apresaron. Cargaremos por el puente que lleva a la cárcel. Es agresivo. ¿Y si trepo hasta aquí, la libero y luego lanzamos el ataque? Podría funcionar. Etzli está explorando el templo del Distrito Superior. Puede buscar un acceso. Iré a hablar con él. Los refuerzos estarán listos cuando la liberes. Muy bien. Para fuerza y seguridad. Gracias. Lara. La liberaré. Lo sé. Insisto que tengas cuidado, Ahau. Acabamos con el levantamiento, pero aún están por aquí. A solas, eres un blanco. Sé que puedo lidiar con cualquier rebelde. ¡Ja! Bien dicho. No pudieron enfrentarse a nosotros, aunque pelearon como demonios. Luchan para poder sobrevivir. Todos estos soldados caídos. Muchos más rebeldes que sectarios. Lara, tu disfraz de guardia de la serpiente es bueno. He averiguado el santo y seña de la prisión en la que tienen a mi madre. Ojos inocentes brillan al alba cuando la debilidad desaparece. Entendido. La liberaremos, Etzli. Hay algo más. Han capturado a Hakan. Necesitamos a todos los rebeldes para luchar. Además, es el Pakkayara. Veré si qué puedo lo hacer. sacrifican... Solo los exaltados y conocedores entrarán a esta tierra sagrada. Ojos inocentes brillan al alba cuando la debilidad desaparece. Puedes pasar. ¿Cuánto tiempo vas a seguir con esta pantomima de la rebelión? Hasta que triunfemos y ya no seas una amenaza. Amaru, recuerda quién eres. Soy uno de vosotros. Claro. ¿Por eso hiciste que me detuvieran? Si mi hermano viviera, descansen. Sí, pensaría que esta riña es una pérdida de tiempo.
Vuelve a casa. Estoy en casa. Esta es mi casa. Unuratu sueña por un instante. ¿Cómo prosperará Paititi cuando amanezca en un mundo sin amenazas que llegan del exterior? ¿Y no eres tú una de esas amenazas? ¿Rehacer el mundo? Todos creamos el destino. Juntos lo hacemos. Todo lo que he hecho ha sido por Paititi. ¡Todo! Cuando estaba dividida, la unifiqué. Vas y vienes, como si tu vida aquí fuera opcional. Sí. He vivido en el mundo exterior y he visto lo que se avecina. Cada día avanza más. Paititi no sobrevivirá a la invasión. Todo lo que somos será robado o destruido. Pues deberíamos combatirla juntos. Es la voluntad de nuestro pueblo. ¿Restableciendo el sol? Eso garantizará la seguridad de Paititi un tiempo. Pero no impedirá el descubrimiento. La invasión. Nuestro destino es estar condenados. ¡No! ¡No! Debemos ser osados. Firmes. Colabora conmigo. Necesito tu inteligencia y tu resistencia en mi mundo. ¿Un mundo gobernado por la secta de Kukulkan? ¿O debería decir la Trinidad? Si lo que quieres es el control, lo tendrás. Ayúdame ahora, garantiza la seguridad de Paititi y luego podrás gobernarlo a tu antojo. Te entregaré el trono. Lo haré. No. Encontraré la caja y restableceré el sol. Ojalá su luz te juzgue. ¿Por qué me menosprecias tanto? Llevadla de nuevo a su celda. Puedes encerrarme, pero no traicionaré a nuestra gente. No, solo les fallarás. La caja ha desaparecido. Un misionero, Andrés López, la robó hace 400 años. ¿Qué? Has malgastado tu vida buscando en el lugar equivocado. Vete ya. Jonah, ya sé dónde está. Voy a entrar. Vale, estamos de camino. ¿Sentiste el temblor de antes? Sí, cuando estaba en el cenote. Fue una sacudida previa. Pronto vendrá el terremoto. Debemos darnos prisa. Sí. Cuando saquemos a Unuratu de ahí, iremos a buscar la caja juntos. Unuratu. La caja no está en Paititi. Lo sé. Tendré que unirme a Amaru. Todo aquello por lo que he luchado se perderá. No permitiré que eso ocurra. Venga, vamos. Se acaba el tiempo. Alguien debe encontrar esa caja. Si el sol no se recarga o se rehace el mundo, todos seremos destruidos. Pero he encontrado otra pista. Creo.
Los tatuajes de tu brazo, la garza y el eclipse son los símbolos grabados en el altar de donde robaron la caja. ¿Qué? ¿Qué significan los símbolos? Este muestra mi destino. El fuego carmesí de Chakchel. Y este refleja mi pasado. Simboliza a Sinchi Chikwa, el último emperador de Paititi. Su tumba está en el distrito superior. ¿Puedes llevarme allí? Vigilan la tumba. Si hay algo allí, seguro que ya lo habrán encontrado. Pero Amaru no tiene esta pista, no sabe qué es lo que debe buscar. Estará hasta arriba de guardias. Veremos cómo sortearlos. Será peligroso. Estoy segura. Entonces no perdamos tiempo. ¿Cómo está Etzli? A salvo. Él me ayudó a encontrarte. Ya debería estar con Ucho. Jonah, estoy con un Uratu. Estupendo. Etzli quiere hablar con ella. Madre, enviaremos refuerzos. Debo apoyar a Uchu o aprovechar la confusión para ganar territorio. Etzli, quedas al mando mientras estemos separados. Confía en tus instintos. Leuskalanko lo putzig, hachpila wichob. Vamos. Tilapa. ¡Intruso! ¡Un Uratu! ¡Maldita sea! Toma esta llave. Ven, quiero enseñarte algo. El eclipse se acerca. Cuando llegue, la caja debe ser abierta. La tentación de la caja es tan poderosa que me atraerá hacia ella y me tentará con una fantasía para resolver nuestros problemas. Pero solo me mostrará mis deseos más intensos y secretos. Me he preparado toda la vida para resistirla. Amaru aún no ha visto la caja, pero su poder ya corrompe su mente. Paititi es su gente y solo sobrevivirá por nuestra voluntad. Entonces, si Amaru rehace Paititi a su antojo, ¿es como destruirlo? Sí. Las amenazas externas son muchas, pero el riesgo es parte de la vida. Debemos encararlo para ser fieles a nosotros mismos. ¿Cómo sabes que serás capaz de resistirte al poder cuando la tengas? No lo sé. Pero si mi entrenamiento falla, el fuego carmesí me guiará y me
mantendrá fiel a mi promesa. Vamos. ¿Qué es el fuego carmesí? Es mi destino. Está vinculado al sacrificio de Kukulkan. Cuando el fuego carmesí humee, busca tu espejo. Es una poderosa fuerza de responsabilidad. Es cuanto sé. ¿Alguna de esas criaturas ha conseguido colarse aquí? ¿Criaturas? Criaturas agresivas en las cavernas de alrededor de Paititi se enfrentaban a la Trinidad. Y en el altar del que se llevaron la caja vinieron a por mí. ¿Te refieres a los Yashil? ¿Yashil? Eran altas y rápidas, hambrientas, casi desesperadas. Yo no los llamaría criaturas. Son algo más que eso. ¿Qué les pasó a los Yashil? Hay varias leyendas. Fue hace mucho. Pero Paititi les debe gran parte de su seguridad. ¿Ellos la protegen? No sé si es su intención, pero es el efecto que tienen sus actos. ¿Nunca atacan la ciudad? No. Siempre hemos vivido en cooperación. Creo que Amaru está planeando un sacrificio público. ¿De un rebelde? Debemos detenerlo. No sin prepararnos y tampoco a expensas de la caja. El guerrero, no te separes y haz como yo. La multitud podría atacarnos. Por aquí. De nosotros hay rebeldes que ponen nuestra seguridad en peligro. Su líder, la traidora Ururatu, la reina caída, está bajo mi custodia. Pero todavía hay salvación para ella. Hoy ofrecemos un sacrificio a Kukulkan para que nos proteja del eclipse que se avecina. Con este sacrificio, este rebelde quedará redimido. Ojalá sus compañeros vean la luz y vuelvan con nosotros. Amaru dijo que quería acabar con la violencia. Para él es solo una herramienta. Con su sacrificio, este rebelde vuelve a nosotros. ¿Toda esta gente lo cree? Tienen miedo, y con motivo. Ya falta poco. La tumba está tras esa puerta. Ven. Ojos inocentes brillan al alba cuando la debilidad desaparece. Puedes pasar. La tumba está ahí arriba, en esa estatua. Vigilaré la entrada. No tardaré mucho. Jonah, nos acercamos a la tumba del emperador. Estamos junto al río, listos para sacaros de ahí. Avísame cuando estéis listas. Bien, ahora toca entrar.
Parece que puedo entrar por ahí. Lara, ¿dónde estás? En la tumba del emperador. Ya casi lo tengo. Estaremos listos. La tumba del último emperador. La secta debió de afianzarse tras su muerte. Vale, el eclipse y la garza. ¿Qué falta? Un momento. ¿López dejó esto? El corazón de la serpiente está en la copa. El corazón de la serpiente está en... ¡Aquí! Aquí el comandante Rourke. Tenemos pistas de la caja. Manda un equipo a por Croft. ¡Honoratu! No. Dale esto a Ezli. Es el legítimo heredero. Debe liderar Paititi. Es joven, pero fuerte. Su espíritu es tan noble como su sangre. No te vayas, sigue hablándome. La caja te tentará. Resiste. Todos creamos nuestro destino. No te defraudaré. Jonah, ¿dónde estás? Estoy abajo en el muelle. Te veo. Casi listo para partir. Voy para allá. Y un Uratu. Nos atacaron
Murió contra la Trinidad. ¿O no? Sí. ¿Dónde está mi madre? Tu madre luchó. Luchó con valentía. Pero es el amuleto del líder. Ahora te pertenece. Era una luchadora. El eclipse se acerca. Si no conseguimos restablecer el sol... Iré a por la caja. No dejaré que la secta de Kukulkan se haga con ella. Iniciad los preparativos de la cámara funeraria. La reina Unuratu perdurará entre nosotros. Uchu, ayúdalos con la barca. Estaremos listos para la batalla. La rebelión debe triunfar. Volveremos con la caja. Cuídense, estaremos listos a su regreso. ¿Y ahora qué? Volveremos a Kuwak Yaku. Nos reagruparemos y seguiremos adelante. Todo eso por otro enigma. ¿Qué decía? El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra. Bueno, es mejor que nada. Supongo. Debemos encontrar la caja y terminar esto. ¿Qué es eso? ¡Mierda! ¡Jonah! ¡Jonah! Ya la tengo, está aquí. No te muevas. No me obligues. ¡Mirad ahí!
Todavía no me acabo de creer que esa caja exista de verdad. ¿Tenéis algo? Despejado. Debo investigar. Unidades, informe de estado. Cardenal 2, todo despejado. ¿Qué pasa, comandante? Nos alcanzó una sacudida. ¿Equipo capa? Despejado, señor. Aquí, Cardenal 2. La sacudida ha dañado a Julien 3. Un corrimiento ha destruido la plataforma de bombeo terciaria. No hay fuego. Los árboles caídos han cortado el acceso a Kilo 2. Hola, Lara. ¿Quién eres? Sospecho que llevas monitorizando mis comunicaciones desde México. Rourke. Comandante Rourke. Me has estado escuchando. Y ahora, yo te escucho a ti. Otra sacudida previa. ¿Qué se siente al saber que eres la responsable de todo el sufrimiento y de todos los cataclismos? Sé lo que hice. ¿Qué cara pusiste cuando Domínguez te lo contó? Pero tenías que conseguir esa daga como fuera, ¿no? Puesto de avanzada. Croft va hacia vuestra zona. Encontradla. Croft se ha zafado de los hombres de la playa. No debe repetirse. Hay que barrer la zona. ¿Hay algo interesante en el nuevo cargamento? Gafas térmicas, caballeros. Yo iré delante. Veo algo. ¿Dónde? Uno menos. Lara, ¿estás bien? Menudo terremoto. Estoy cerca de una refinería de petróleo y todo ha saltado por los aires. No, Jonah, sal de este canal. Están escuchando. Vale. Te encontraré. Es la receta de un alucinógeno usado a veces en guerras. Esto me sirve. Si usara esto en mis flechas, me ofrecería una ventaja contra la Trinidad. Equipo Tau, Croft está en un vector próximo a vuestra posición. Repito, Croft va hacia vosotros. ¿Estás bien? ¡Aléjate de mí! ¡Dios! ¿Dónde están los refuerzos? Jonah, responde, por favor. No va a responder, Lara. ¿Qué? Está muerto. Ya puedes añadir a tu amigo Jonah a la lista de gente que ha muerto por tu culpa.
¡Muérete, Rourke! Si quieres recoger su cadáver, está en la refinería. Voy a por ti. Cardenal 2, tengo el objetivo fijado. ¡Mierda! Posición, abriendo fuego. ¡Reventad el tanque! A veces siento que debo seguir adelante, porque si no lo hago, defraudaré a todo el mundo. Y es la primera de muchas catástrofes. ¡Por tu culpa! ¡Tengo que irme solo yo! ¿Solo tú qué? ¿Dónde estás, Rourke? Te encontraré. No quieres esconderte Debo de mí, regresar Rourke. acá. Voy a Winters, matarte, Croft es toda joder. tuya. ¡Rourke! Campamento base, aquí cargando. Se acercan refuerzos. ¡Madre mía! ¡Tenemos que pararla! Aquí Cardenal 2, hemos recibido metralla, pero estamos estables. Rourke se ha ido, pero te ha dejado un regalo.
¿Estás bien? Lo estoy empeorando. ¿Empeorándolo? No. Lo haremos. Venga. ¿A dónde vamos? Debemos irnos. ¡No lo sé, Jonah! ¿Qué pista era? ¿Corazón de serpiente o algo? El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra. ¿Y de qué tipo de copa hablamos? ¿Un cáliz? Un cáliz, eso no es muy maya. Espera. No es maya. La pista es de un misionero del siglo XVII, Andrés López, jesuita. La serpiente del cáliz simboliza a San Juan. Buscamos un lugar sagrado, cristiano. ¿Como una iglesia de San Juan? Es un nombre muy común. Habrá decenas. No a escasos kilómetros de Paititi. Vamos, el camino está ahí. Saldremos de aquí, preguntaremos. Vale. ¿Qué haría yo sin ti? Ahí está, la iglesia de San Juan. Separémonos. Buscaré rastros de López. Preguntaré a ver qué conseguimos averiguar. Mi amiga Sara es arqueóloga. Trabaja cerca de aquí. ¿Quieres que vayamos a ver si sabe algo sobre el enigma? Eso estaría genial. Sara siempre ha estado obsesionada con los rostros de piedra. La gente suele venir en busca de tesoros, pero ella solo busca respuestas. ¿Sois amigas desde hace mucho tiempo? Desde pequeñas. Ella era una sábelotodo. Yo faltaba a la escuela y robaba la caravana de mi abuela. Abby, ¿puedes ayudarme con esto? Está dañado. Espere, ¿usted es la tal Lara Croft? Sí. La reconozco por la foto. ¿Qué es lo que busca en este lugar? Es por un enigma. El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra. ¿Los rostros de piedra? Estoy aquí por lo mismo. No pretendo entrometerme. Lo que me interesa en realidad es la serpiente de la copa. Bueno, puedo decirle que han estado aquí por lo menos hace 400 años. Según documentos de la biblioteca, son guardianes. La leyenda dice que custodian una cripta secreta. ¿Una cripta? Nunca nadie la ha encontrado. Como se imaginará, eso es lo que vuelve locos a los cazadores de tesoros. Pero si la infame Lara Croft es tan lista como dicen, bueno, si logra encontrarla, me haría un favor. ¿Debería empezar por la biblioteca? Sí, está por el cementerio. Es uno de los edificios más antiguos de aquí. No olvide darme crédito si encuentra algo. Gracias. Lo haré. Lara, ¿has encontrado algo? La amiga de Abby ha mencionado una cripta en la biblioteca. Nos veremos allí.
Este lugar es mágico. Dame la fortaleza para superar mi adicción. ¿Así que hay una cripta por aquí? Una cripta secreta. ¿Por qué secreta? Si López está involucrado, tiene que haber algún truco. Buena teoría. ¿Y qué tal tú? ¿Has conseguido encontrar algo útil? Tengo un panfleto. 7 pasos más cerca de Dios. ¿Quién sabe? A lo mejor nos sirve. Resulta extraño que solo haya 7 estaciones. Seguramente se basa en una tradición más antigua. Jesús levanta la cruz, cae por primera vez y se reúne con su madre. Entonces, Verónica limpia su rostro antes de que caiga por segunda vez. Después es crucificado y finalmente sepultado. Parece un mausoleo. Entonces es que vamos bien, ¿no? Jonah, noto algo. Nos estamos acercando. Vamos a buscar algún rastro de López. Jonah, este libro cuenta la llegada de un forastero a la misión. Fundó la secta de los 7. Quizás se trate de López. Como en el panfleto. Debemos de estar acercándonos. Sigamos buscando. El sol quedará oscurecido y la luna no dará su luz. Jonah, esas 2 citas bíblicas. El sol quedará oscurecido y bajo sus alas encontrarás refugio. ¿Qué significa? La garza y el eclipse. Eso es, busca una garza y un eclipse. Aquí debajo hay un mural entero. Veracruz. La cruz verdadera. ¿Eso es lo que creo que es? La caja de plata. Es inconfundible. Jesús toma la cruz. Son las estaciones del Vía Crucis. Pero aquí faltan varias. Antes de 1600 solo había 7. Esto podría remontarse a la época de López. Es una pista que dejó. Sí, es lo que suele hacer. Muy bien. Vamos a ver si encontramos una cruz por algún sitio. Cuando encontremos la caja, ¿cómo recuperamos la llave de doble? Se nos ocurrirá algo. ¿Has encontrado algo? Sí. Jesús toma la cruz. ¿Me ayudas a levantar esto? Parece una buena bajada. Vamos a ver a dónde lleva. ¿Quieres ir delante? Podría haber sido peor. Gracias. Segunda estación. Jesús cae por primera vez.
Aquí hay una inscripción. Ambulate dum lucem habetis. Camina mientras tengas luz. Eso es. No me gustaría que me enterrasen aquí, con la cabeza tirada detrás de una cruz. Camina mientras tengas luz, para que la oscuridad no te invada. Parece una pista. O una amenaza. Esto parece la Virgen María. Tercera estación. Jesús se reúne con su madre. Te daré impulso. ¡Hey! Ha funcionado. La luz indica por aquí. ¿Qué le pasó a esta gente? Parece que la luz ha activado algo. ¡Lara! ¿Estás bien? Tuviste suerte de que estuviera oxidada. Esto debe ser la cuarta estación. Sí. Echemos un vistazo a estos frescos. Parece que estas personas fueron torturadas, colgadas del techo. Creo que esto no era una simple cripta. Yo me encargo. Quinta estación. Jesús cae por segunda vez. Lara, ¿esto es lo que creo que es? ¿Otra vez las estaciones? Pero con momias. ¿Esto no es un sacrilegio? No necesariamente. Quizá quisieron hacer un homenaje definitivo. ¿O estaban mal de la cabeza? Esta debe de ser la estación 6. Parece una iglesia. Estos están dispuestos como monjes. Creo que está levantando la cruz. Está llevando la cruz. Jesús es clavado en la cruz. ¿Qué demonios pasó aquí? López hizo que su discípulo lo emparedase y luego... ¡pum! Sin testigos.
Es él. Solo las manos de alguien honrado pueden tomar el destino de las mías. Esa debes de ser tú. Nos empujó a esta búsqueda inútil. Saboteó cada pista. ¿Para alejar la caja de la Trinidad? Y de la gente de Paititi. Estaba completamente obsesionado. ¿Dónde está? No lo sé. Solo necesito la caja. ¡Que te den! Hemos terminado. ¡Amaru! ¡Alto! ¡Déjalo en paz! Suéltalo y te entregaré la caja. Lara, ¿qué estás haciendo? He perdido a mucha gente. Lo sé muy bien. Tu padre era brillante. Me lo robaron antes de que me diera cuenta. Era mi amigo. Estaba obsesionado, era implacable. Tú no lo conocías. Se negaba a ver el potencial destructivo de su trabajo. Hubo que detenerlo. Hiciste que lo mataran. Iba a exponer Paititi al público. Todo lo que quiero, todo por lo que he luchado. Mi mundo habría quedado destruido. ¿Y qué hay de mi mundo? Venga, Lara. Sabes que no es lo mismo. Lo era a los 9 años. Era una niña. Había demasiado en juego. Una civilización entera, cientos de años de independencia, miles de vidas. No había elección. ¡Siempre la hay! Estás a tiempo. Puedes honrar a un Uratu
y restablecer el sol. No. La amenaza debe ser eliminada. Eres un cobarde, egoísta y asesino. ¿Y tú, Lara? ¿Cuántas vidas has arrebatado? ¿Y para conseguir qué? ¡Lara! ¡Corre! ¡Detenedlo! ¡Fuera de ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué diablos? ¿Ese era Rur? ¿El que acaba de pasar? Sí. ¿Deberíamos llamarlo? Claro que no. Si hay algún cambio, ya nos lo dirá. Debo reconocer que es un lugar tremendo donde vivir. Creo que veo algo. Voy a mirar. Tengo una sensación extraña. Dios, ¿eso es Bar? La zona está despejada. Será mejor que vuelva a la patrulla. Aquí Rourke. Jonah Mayeva tiene la caja y Lara Croft fue vista por última vez en la iglesia. Encontradlos. Jonah, ¿dónde estás? En el campo de caña. No pueden verme. Mantente escondido, voy para allá. Unidades del campo de caña. La prioridad es encontrar a Croft. Ya habéis oído al comandante. Vamos de caza. Croft, sé que estás ahí. Debería haberte matado en Siberia, pero Domínguez se oponía. Eso fue culpa mía. Pero voy a arreglar ese error. Ahora. La quiero muerta. Cardenal 6, veremos a Croft. Está en la destilería. Equipo diácono desplegado. Diáconos desplegados. Vamos a por ella. Lara, estoy en el helicóptero. Tengo un piloto. ¿Qué? Deprisa. ¿Pero qué? Dame esa caja. ¿Estás bien? No. No pasa nada. Estoy bien. Vale. ¡Jonah! Oh, Dios. Venga. Oh. Sí, sí, estoy bien.
¿En qué estabas pensando? A ti te habría salido bien. No llegarán lejos. Ve. Ve, estaremos bien. Pam, 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 pam. Aquí Cardenal 1. Fallo de motor así. ¡Más deprisa, mierda! Aquí Cardenal 1. Motor reiniciado. Redireccionando controles. Mando aquí Cardenal 1. Todos los sistemas funcionan. De nuevo en ruta hacia 327. Recibido. Ahora o nunca. ¿Cuánto falta para Paititi? Casi estamos. Siento lo de la caja. No es culpa tuya. Ha sido Domínguez, la Trinidad. Que yo recuerde, los culpables siempre han sido ellos. Podría haber tenido familia. Todo habría sido distinto. Hay que ir a por la caja y detener a Domínguez. Alteza. Lara. ¿Dónde está la caja? La tiene Amaru. Pero la muerte del sol se acerca. La tendremos antes de que complete el ritual. No va a ser fácil. Tendremos que ajustar el plan. Por favor, tómate tu tiempo para prepararte. Reuniremos información y guerreros. Gracias. Me quedaré aquí y ayudaré a Ucho. Avísame si necesitas algo. Vale. ¿Cómo va el plan que has pensado, Edsley? Tenemos opciones. Vale. Uchu. El ejército de Kukulcán tomará el saqueo al gran puente de piedra para alcanzar la pirámide. Si los atacamos de frente, es probable que los interceptemos, pero es fácil que nos superen rápidamente. Si vamos por aquí, será más seguro. Pero tendremos que sincronizarnos, o se nos escurrirán. ¿Y si hacemos todo?
Yendo de frente, yo puedo ir por el otro lado y hacer de francotiradora. Quedarían atrapados. Todo tiene sus riesgos, pero creo que esta es la mejor opción. Bien. Entonces, cuando ordene. Reúne las tropas. Vamos. Aquí nos separamos. Tú deberás ir por ahí. Lara. Quiero darte esto. Un amuleto. Edsley, no puedo. Después de hoy, el eclipse ya no nos representará. Conservamos el sol, pero tú acabas con la sombra. Gracias. Cuidado, Jonah. Igualmente, pajarito. Increíble. Jonah, lo logré. Veo el puente. Mierda. Han volado el puente. Buscaremos otra forma. Vale, ¿ves ese humo rojo? Sí. Voy a echar un vistazo. Un Uratu dijo que el fuego carmesí era su destino. Vale, no tardes mucho. Cuando el fuego carmesí hume, busca tu espejo. El destino de un Uratu era este. Tú eres el fuego carmesí. Se supone que debemos colaborar para derrotar a Kukulkan. Ischel.
¡Molto menaca! ¡Molto menaca! Jonah, cambio de planes. Traigo refuerzos. ¿Qué? Espero que sepas lo que haces. Yo también. Comandante, vemos a Croft. Está con los Yasil. Hey, no os distraigáis. ¡Eliminadla! ¡Estamos todas partes! ¡Necesitamos refuerzos ahora! Enviando refuerzos hacia allá. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Venga! Aquí equipo Z. Alto Consejo en posición. Perímetro asegurado. Repito, el Alto Consejo está protegido. Aquí el comandante. El Alto Consejo ha venido personalmente para supervisar nuestra victoria. Protegeremos el perímetro a toda costa. Se aproxima Cardenal 3. Jonah, lo logramos. Hemos despejado el camino al templo. Nosotros también avanzamos. Nos falta poco. ¿Dónde está Domínguez? Está dentro del templo. Estamos muy cerca. ¡Molto menaca! Gracias, Kukulkan, por el regalo de la renovación. Estamos preparados para recibir tu poder. Fatal. ¿Están contigo? El ritual lo voy a completar yo. Se han equivocado. Está todo mal. No. Siempre les ha pertenecido. Danos la caja. No, nunca. Debo proteger Paititi. El destino lo creamos todos. No solo tú, todos nosotros, juntos. Aquí el comandante Rourke. A todas las unidades restantes. ¡Hay una meta! A todas las unidades. Caballeros, no dejéis que entre el enemigo. Contenedlo a toda costa. El ritual casi está completado.
estaréis a salvo, y aquellos que lo hayáis dado todo seréis recompensados. ¡Vamos aquí! ¡Para aquí nada Aquí, Paladín 1. Estoy rodeado, sin munición. ¡No! ¡Por favor, no! Jonah, Rourke está muerto. Buscaré a Domínguez para detener el ritual. Los contendremos mientras podamos. Se apague y la oscuridad borre el mundo que conocíamos. Que la sombra pase y la luz vuelva a brillar en un mundo creado por nosotros. El poder de Kukulkan. Destruye a quien intente destruir tu poder y tu potencial. El sol se apague y la oscuridad borre el mundo que conocíamos. Encontrarla, que no interfiera. ¡Peora! ¡Guíanos! Ayúdanos a crear y a remodelar. Danos poder y elévanos. Aquí no pintas nada. Nada impedirá que recree el mundo. Hoy tomaremos el control de nuestro destino. No eres rival para un dios. Te he permitido vivir, pero se acabó.
Puedes atacar tanto como quieras, pero Kukulkan me hará más fuerte. Lo siento. Protege Paititi. Por favor. Por favor, Lara. Lo haré. Para conseguir el tesoro, la aventurera Lara Croft debe superar al rey. ¿Al rey? Creo que el rey tendrá algo que decir. Queridos, ¿no podéis parar quietos un segundo? Sí, mi reina. ¡Uno! ¿Puedo verlo? Claro. Está tu padre, tú y yo. ¿Dónde estamos? En Hawái. Con esta llave y con la caja de plata podemos rehacer el mundo. Sin debilidad, sin crueldad. Si tuvieras ese poder, ¿tú qué harías? Mi niña valiente, que no espera que le ataque un jaguar. ¿A dónde iremos en nuestra próxima aventura real? Dicen que la Antártida está preciosa en esta época del año. ¡Papá! Ah, ¿no? Entonces, quizá a las salinas de Utah. Barrit. Ya sé a dónde iremos. ¿Ah, sí? A Hawái. Ah, sí. Sí, podría estar muy bien. En ese caso, Adiós, voy a mamá. necesitar que me ayudes a Adiós, investigar papá. un poco para preparar el viaje, Lara. Tú eres mi ayudante en la investigación. Oh, sí, tienes razón. Te pido disculpas, lo había olvidado, ¿eh? Te solicito que me lleves al museo. Vale, creo que puedo arreglarlo. Y te compraremos otro cuaderno donde apuntar tus notas. En caso de catástrofe, el dios Kukulkan deberá ser sacrificado, o el mundo perecerá. ¿Sacrificar a un dios? El sacrificio es mi deber. Pero si mi entrenamiento falla, el fuego carmesí me guiará y me mantendrá fiel a mi promesa. Me gusta este mundo. No es perfecto. Pero todo lo que quiero ahora está en él. Después de hoy, el eclipse ya no nos representará. Conservamos el sol, pero tú acabas con la sombra. Protege Paititi. Por favor. Por favor, Lara. Lo haré.
Un Uratu. Mi madre. Una guerrera. Una rebelde. Una reina. Será venerada por siempre. Te echo de menos. Ahora, escucharemos a su espíritu para unir Paititi. Gracias. Me vuelvo a Kuak Yaku mañana. ¿Sí? ¿Añoras la selva? ¿Vas a buscar el huidizo árbol de pescado? Abby y yo nos vamos a la costa unos días. Me alegro. ¿Y tú? Creo que me quedaré un poco más. ¿Para restaurar más artefactos? ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Lo hablaré con Edsley. Él me dirá lo que Paititi necesita reconstruir. Vaya. No quiero búsquedas. Quiero estar entre los vivos. Muy bien. ¿No tienes que hacer las maletas o algo? No, tendrás que aguantarme hasta mañana. Puedes quedarte todo lo que quieras, Lara. Buen viaje, Jonah. Quizá me interese aprender más sobre lo que hay fuera cuando quede restaurada Paititi. Cuando quieras. Tú llámame. Tú también, Uchu. Solo si quiere. Jonah. ¿Sí? Lara dice que tienes novia. Ah, Iremos a la boda. bueno, esto... Edsley, ¿por qué no me enseñas los planos del nuevo templo? Sí, será muy bonito. Vale. Qué equivocada estaba. Creía que tomar el control de mi vida significaba aventurarme y hacer algo extraordinario. Creía que tenía que arreglarlo todo. Pero los misterios del mundo no son para resolverlos, son para disfrutarlos. Solo soy una de sus muchos protectores. No sé qué nos deparará el futuro, Jonah, pero me muero por conocer las aventuras que nos aguardan en el horizonte. Intentaré no tomarme demasiado en serio. ¿Té, señorita Croft? Estupendo. De momento, me alegra estar en casa.